El cristianismo está siempre a una generación de desaparecer. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a una nueva semana en el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento. Acá día lunes. Ya con espíritu navideño. Bueno, viendo que a 2 meses, mañana en 2 meses estamos celebrando el Nochebuena sí. Y pues por supuesto ya huele a Navidad. Sí. Por lo menos para nosotros acá en este rincón del planeta que llamamos El Salvador. Sí. Ansiosos de que llegue uno de los mejores momentos del año. Ya huele a pino. Sí, ya aunque huele sea plástico, porque los pinos, cuando nosotros estábamos pequeños, sí, poníamos pinos de verdad. Pinos de verdad, sí. Pero ahora cuidamos el planeta. La PETA, todo el Ministerio de Medio Ambiente, todos somos verdes. Mira, especialmente en este país, y son bien caros también. Mira, estamos hablando esta semana de uno de esos temas que bullen en mi corazón, hierven en el fondo de mi alma, que tiene que ver con alcanzar a la siguiente generación. Sí. Y déjame darte el título de la serie y luego lo discutimos, ¿verdad? Hemos llamado a la serie esta semana Antiguo, pero no anticuado. Y no estamos hablando de viejitos. No. Porque antiguo y anticuado suena inmediatamente como que vamos a hablar de museos o de vejestorios, ¿verdad? Y no vamos a hablar de nosotros dos. No. Sí. Vamos a hablar de la importancia de alcanzar juntos a la siguiente generación, de la responsabilidad que tenemos de hacer todo lo posible por pasar el mensaje del Señor Jesucristo a la siguiente generación. Yo recuerdo algo, una de las cosas que marcaron mi vida hace muchísimos años, el comprender que el cristianismo está siempre a una generación de desaparecer. Sí. Y yo te voy a mencionar esto varias veces, creo yo, a lo largo de la semana. Realmente somos un eslabón, somos una cadena de eslabones a lo largo de la historia. Y si esta generación, ¿quiénes somos esta generación? Todos los que estamos vivos, porque tú sabes, a veces uno piensa, no, yo soy de la generación anterior, X, Y, Z, boomer, ¿verdad? Todo lo que sea, y yo soy del iPhone, si tú estás vivo, sos parte de esta generación. De la generación disco, porque era todavía el teléfono de disco. Que algunos no saben lo que es eso, ¿verdad? Y entonces, nosotros que estamos vivos tenemos la responsabilidad de pasar el evangelio a la siguiente generación, porque estamos siempre a un paso de que esto se pierda. Entonces, el poder administrar este tesoro que tenemos de la forma correcta es un desafío tremendo. Y yo veo lo fácil que es que esto desaparezca. Y creo que queremos hablar con todos los que hacemos iglesia, antiguo pero no anticuado. Es la idea que tenemos que seguir dando el mensaje antiguo correcto que nos ha dejado el Señor por medio de su palabra. Pero mucho que tiene que ver con las formas, con la mentalidad. A veces nosotros hacemos que ese mensaje, que está vivo hasta el día de hoy, no se vea fresco, se vea avejentado por nuestros métodos, por nuestras formas, las formas de hacer culto. Algunas personas que dirigen la iglesia o que coordinan algunas áreas, les cuesta adaptarse a un cambio que nos ayude a alcanzar a otros. Especialmente en una cultura, ahora voy a hablar de otra, vamos a meter otras palabras, vamos a meter algunas palabras en esta sopa de la cual vamos a hablar esta semana, que son complicadas. Vivimos en una cultura, vivimos en un medio muy visual, muy sensorial, no sensual, muy sensorial. Todo entra por los sentidos, ¿verdad? Entonces, de repente tú vas a un restaurante, tú me decías hace un rato, ¿verdad? Vas a un restaurante en el cual la comida puede ser buena, pero hace calor, ¿verdad? No hay parqueo. Todo está más o menos sucito, ¿verdad? Las paredes no han sido pintadas. O viejo. O viejo, ¿verdad? Las cortinas son de chifón de 1978 más o menos. Algunos dicen chifón. Chifón es una tela de transparencia. ¿Será algún tío del chif? Dicen algunos, ¿verdad? Y entonces
Sí, y el cajero barbudo, así, ¿verdad? También tío el chief, quizás, entonces, ¿verdad? Y entonces... Tienen un mantelito de plástico. Sí, perdón, el cajero. Floreado. No he terminado de escribir el cajero. Es barbudo y sudoroso, Ajá. ¿verdad? Y entonces no te saluda muy bien, el mantelito de plástico. Pero están muy orgullosos de su comida. Sí. Porque la comida es buena. Y la comida es buena, sí, ¿verdad? Y buena calidad. Y han estado ahí por 45 años, sí. ¿verdad? Y entonces son de una estirpe generacional. Nunca salieron del lugar donde estaban. Entonces, el lugar donde estaban, que era un lugar céntrico, ahora realmente es un barrio que se ha vuelto peligroso, sí. ¿verdad? Y entonces... cierran a las 7 de la noche, sí, por eso. Sí, entonces nadie entiende. Ellos ya no entienden por qué perdieron su clientela. Eso te iba a decir. Y cada vez llega menos gente. Pero tienen algunos clientes fieles. ¿Sí? Fieles porque han estado ahí por... Porque la comida es buena. La comida es buena, han estado ahí por muchos años y quizás es barato. Y entonces ya ellos no entienden por qué está pasando que el negocio... Va para abajo. Va para abajo. Y entonces resulta que no estoy describiendo a un restaurante de repente, estoy describiendo algunas iglesias. Sí. Algunas iglesias que están pasando exactamente por la misma situación. Nunca se dieron cuenta que se estaban volviendo anticuadas, sí. que tenían el mensaje correcto, pero nunca encontraron la forma para comunicar ese mensaje a una generación que necesitaba una manera distinta de recibir el tesoro que tenían. Ahora no estoy diciendo algo malo, el tesoro que tenían. Entonces resulta que el mesero o el que estaba tomando la orden ahí no era el mesero, era el pastor, ¿verdad? Y el mantelito no era el mantelito, era el aula de escuela dominical, ¿verdad? Y la comida era buena, era el mensaje. Pero todo lo demás, y el restaurante no era el restaurante, era el templo. Y entonces es un desastre. Sí, es un desastre. Sí. Y ahora voy a decir, ya que entraste por ahí, y el problema también de la creación de nuevos restaurantes que tienen todo. Tienen el parqueo, tienen el aire acondicionado correcto, el menú es digital y muy bonito y todo, pero la comida es mala. Chatarra. Entonces de pronto hay algunas iglesias que están cocinan con aceite de motor. Mira, algunas iglesias nacen y tienen las formas, pero no tienen los contenidos. Sí. Entonces es riesgoso porque ahí en medio estamos todos los que queremos encontrarnos con Dios. Pertenecen a multinacionales de Satanás. Sí. Oye, no, estoy hablando en serio. Sí. O sea, lo que está detrás es muy malo. Sí, a veces es muy malo. Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que usar el mensaje antiguo que Dios nos ha dado, pero hacerlo de la manera más... que podamos alcanzar de la mejor forma a aquellos que Dios ha puesto a que les alcancemos, sí. a nuestra comunidad? Totalmente de acuerdo. Entonces nos vemos en una disyuntiva. Sí. Creo que los creyentes entonces nos vemos en una disyuntiva. Y ahora tú dijiste hace un ratito, los que hacemos iglesia, sí. nos vemos en una encrucijada. ¿Qué hacer? Porque a veces el divorcio de las formas, sí. el desprendimiento de las formas es doloroso, sí. es muy doloroso. Y el desprendimiento de las formas, solo por el hecho de desprendernos de las formas, puede ser peligroso. Sí, correcto. Entonces, cruzar esa línea, algunas veces no se debe hacer, algunas veces se debe hacer, hasta dónde llega, es costoso, en algunos casos es muy caro. Es demasiado caro, o sea... Para nuestra realidad. Para nuestra realidad, o sea, vender el restaurantito e ir a alquilar a un centro comercial donde aquí el restaurantito era nuestro. Era nuestro, ¿verdad? Y realmente era nuestro porque era la herencia de la abuela, ahí había sido la casa de la abuela, entonces, sí. Y por eso se llamaba restaurante de la abuela, ¿verdad? Y entonces ahora resulta que allá en el centro comercial hay que ir a pagar un arriendo que no podemos pagar sí. realmente. Y entonces, no, mejor me quedo aquí. Entonces empiezan un montón de decisiones que son difíciles de tomar. Sí. Y además, aquí teníamos a una clientela, dirían los dueños de restaurante, a quienes hemos sido fieles, ¿verdad? Sí. Y ellos nos han sido fieles a nosotros. Allá está del otro lado de la ciudad y entonces perder a esta gente no queremos hacer. Lo mismo pasa con las iglesias. Sí. O sea, aquí nosotros tenemos un compromiso con ellos, pero si nos quedamos,
Y resulta que todos ellos se han vuelto mayores. Y ya la iglesia, que es el caso de muchas iglesias, la iglesia que en algún momento tenía 200 personas, de las 200 personas, ¿cuántas son ahora? 12, hermanos. Son 12. Yo conozco varios casos. Bueno, así. 12 ya está así de bien triste 12, la cosa. pero yo conozco casos así. Yo conozco varios casos en nuestro país y fuera de nuestro país. Conozco un caso, no hace mucho tiempo, alguien me dice, nosotros tenemos una iglesia, un templo, eso fuera de nuestro país, una iglesia, 2 pisos, 3 pisos, 2 pisos o 3 pisos, tantas aulas de escuela dominical, tantos pianos, tanto esto, tanto lo otro, todo totalmente pagado, una cantidad de dinero increíble invertida ahí. Y me dicen, nos reunimos 14 o 15 personas todas las semanas, no tenemos pastor, y la edad promedio de los que llegan 73 años, 74 años. ¿En serio? Estoy hablando en serio, sí. Entonces me dice, pero todos nos amamos, no sabemos qué hacer. Y uno dice, ¿y qué pasó? No tomaron las decisiones en el momento apropiado, ahora no saben qué hacer. Sí. Entonces, nadie quiere llegar. Tú estás diciendo, para muchas iglesias, lo que pudiera llegar a ser el panorama. Bueno, para no solo los que están así. En ese caso, esa iglesia ya llegó ahí. Sí. Ya llegó ahí. Entonces uno dice, qué tremendo, qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un libro, ahora no recuerdo cómo se llama. Hay un libro, no recuerdo cómo se llama, pero habla de las iglesias que están muriendo. Y uno dice, qué tremendo. Voy a buscar el libro, en algún momento de la semana te lo voy a citar. Pero son algunas señales de cuando una iglesia está muriendo. Y es precisamente porque uno no se ha dado cuenta que aunque el mensaje nunca es demasiado antiguo, nunca es demasiado anticuado, ¿verdad? El mensaje puede ser antiguo, pero siempre es relevante. La forma puede volverse anticuado. Dejamos de atraer a los más jóvenes y la iglesia empieza a morir. Mira, qué bueno que decís ahí, porque hablábamos de un pasaje que dice, hey, yo estoy dispuesto, dice Pablo en su terminología, a hacerme como los otros, que no son como yo soy, para alcanzarles. Sí. ¿Qué pasaje es? Es 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Tremendo, porque yo creo que esa es nuestra función. Nuestra función es alcanzar a otros, alcanzar. Y cuando les digo alcanzar, no solo es ayudarles para que se conviertan y sean salvos, sino que seguirles alcanzando en la medida que van creciendo. Hay un pasaje en Judas, te decía yo, creo que es en Judas, que dice, hey, a unos salvad, a otros convencedlos, a otros rescatarlos del infierno. Y creo que la iglesia cuando se acomoda, porque te voy a decir cuál es el problema, es cuando la iglesia ya trabaja para sí misma. Sí. Entonces, bueno, es que si cambiamos, si ponemos un proyector, si ponemos aire acondicionado, si cambiamos las sillas, pues la gente no se va a convertir por eso. Sí. Entonces ahí nosotros nos engañamos, nos hacemos, porque lo que ya tenemos, pues están aquí y así aguanten. Entonces ahí nos hacemos la trampa. Es la disposición a cambiar. El problema es cuando perdemos la disposición a cambiar. Sí. Yo hace unas semanas, yo te conté, nos encontramos con Jeff Adams, ¿verdad? Entonces, que por cierto estos días creo que le voy a volver a ver. Y entonces estábamos conversando precisamente de esto. El rato que nos vimos estábamos conversando de esto. Entonces le digo, yo me acuerdo que una de las cosas que aprendí de usted, precisamente le digo yo, es que una iglesia siempre tiene que estar en la disposición a cambiar. Sí. O sea, es esto. Y es algo que hemos tratado de hacer a través de los años nosotros en Vida Nueva. Y me dice él, con su forma de hablar, ¿verdad? Tan peculiar. Sí. Sí me dice, es que una iglesia que no está cambiando está muriendo. Y entonces yo dije, pero qué bueno. Sí, pero que ya así funciona. O sea, la iglesia que no está con la disposición a cambiar, creo que el cambio tiene que ser, como dice 1 Corintios 9, con un propósito. Sí. El propósito es no para cambiar. Y no para hacernos modernos. No para hacernos modernos. Es para alcanzar mejor a los demás. Es para entender que
el cristianismo siempre está a una generación de desaparecer. Que si nosotros no hacemos los ajustes, aún en las formas, a veces en las formas de nuestra casa, Sí. ¿verdad? Porque tú sabes cómo funciona, ¿verdad? La música que nosotros escuchamos, que nosotros dos escuchamos cuando estábamos creciendo, es para nosotros, para nosotros. Pero nuestros hijos no oyen esa música. No nos gusta. Y está bien que no lo oigan. Está bien que no lo oigan. A ti hasta reggaetón me saliste el otro día. Que Bueno, no te lo mandé nunca. Nunca me mandaste, gracias a Dios. Así que pero es esta parte de decir, hey, está bien, es otra generación. Nuestros padres no escuchaban la música que nosotros escuchamos. Y puedo asegurarte que si el Señor no vuelve pronto, Sí. La música que nuestros hijos escuchan, los hijos de ellos no la van a escuchar. Sí. O sea, es ese cambio constante en la forma que mantiene fresco Sí. el cristianismo, mantiene fresca, no, perdón, voy a refrasear eso. Mantiene, sí, fresca nuestra conexión, Ma- la conexión del de afuera. Mantiene con el cristianismo. fresca la forma del cristianismo, pero nunca el fondo. El fondo se mantiene fresco por sí mismo. Sí. O sea, el fondo es Jesús. Sí. Jesús está fresco él siempre. Jesús y su palabra y todo lo que dice. Mira, te quiero leer el pasaje que te mencioné. Judas, que el único capítulo, versículo 22, dice: a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Nuestra función como creyentes, como quienes hacemos iglesia, es alcanzar a otros. Sí. Alcanzar a otros. Y yo creo que esta semana va a ser mucho de analizar para quienes hacemos iglesia. Sí. Muchos de los pastores, Sí. muchos de los pastores principales. Y Pastores de jóvenes. pastores de jóvenes, pero alabanza, los Sí. encargados de alabanza. Sí. Y todas estas, tú sabes, Ministros de niños, de plano de niños. de escuela dominical. Y entender, voy a decir, contra qué competimos. Y la frase debe ser bien entendida. No que son otras iglesias, sino que contra quién competimos. ¿De qué es lo que el mundo les ofrece? Sí, quizás déjame, por el pasaje que acabas Sí. de poner, déjame plantear un sentido de urgencia antes Sí. de terminar. El mundo está detrás de la siguiente generación. Sí. La razón por la cual Judas pone ese sentido de urgencia tan tremendo, está diciendo, hey, vayan a rescatar, o sea, hey, vayan a convencer, o sea, no está diciendo, miren, planteen que si alguien quiere, Sí. el que quiere está bien y el que no quiere, ay, déjenlo que vaya adelante porque más adelante quizás puede. No, Ajá. está diciendo, hay un sentido Sí. de urgencia porque si no se van a perder. Sí. El mundo, Satanás, la carne, quiere destruir a la siguiente generación y va a hacer todo lo posible. Nosotros tenemos la responsabilidad de pasar el único mensaje válido. Sí. Cuando tú ves todo lo que está pasando en este planeta y todo lo que ha pasado estas últimas semanas y ver toda la confusión, cuando tú ves lo que ha pasado estos últimos años, toda la confusión del relajo sobre la sexualidad que hay, el relajo sobre la política, la geopolítica, toda la parte económica que hay, todo esto, ¿verdad? El globalismo, todo esto que está pasando. Cuando ves tú todo esto, uno llega a la conclusión, el único mensaje válido es Jesús. Claro. Nosotros tenemos esa responsabilidad, pero cuando lo dejamos que se vuelva como el restaurantito que está en la esquina, que perdió toda vigencia y validez, y lo dejamos que se vuelva algo viejito, realmente hemos fallado. Y te voy a decir una más, y no será demandado. No será demandado. No será sí. demandado. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que el cristianismo está siempre a una generación de desaparecer y que es nuestra responsabilidad mantener las formas tan frescas y tan válidas como sea posible para poder alcanzar a esa generación y conectarla con el mensaje de Jesús. Claro, cada persona es libre para decidir recibir o rechazar ese mensaje, pero nosotros somos totalmente responsables de hacer los cambios necesarios para sacrificar nuestros gustos, nuestras preferencias, de manera que podamos comunicar la única salida viable posible para la siguiente generación para encontrarse con Jesús. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tú eres de los que haces iglesia igual que nosotros, que evalúes lo que está pasando, evalúes la forma que das tu clase, que das tu alabanza, de los lugares físicos,
Si tú eres un pastor, pues que tomes en cuenta, porque el mensaje que tenemos es vivo y eficaz y está vigente, pero a veces nosotros lo hemos hecho anticuado. Cambiar por cambiar, nunca. No. Cambiar con sabiduría para alcanzar a aquellos que son difíciles de alcanzar, sí, siempre hay que considerarlo. El costo a veces es alto, pero vale la pena. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.